Hola mis hermanos, saludos para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por permitirnos compartirles estos mensajes. Esperamos que sean de bendición para todos y que ustedes también lo compartan. Compartir ayuda a que el mensaje llegue a muchas más personas. Esta es una pregunta que posiblemente a usted se la han hecho y usted ha escuchado mucho sobre este tema. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo va a pasar todo a este sistema de cosas de pecado, toda esta calamidad que vive esta tierra? ¿Cuándo va a terminar? Pues mis hermanos, cuando uno investiga, y de aquí viene a mi memoria, cuando uno pregunta y tantas ideas, tantas cosas, fechas, que eso es para cuando uno se muera, que se acaba el mundo. Bueno. Ahora, hay algo que yo sí quiero resaltar para que lo tengamos muy presente. Primero, yo le creo al Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay demasiada especulación. Algunos inclusive se animan a dar fechas. Y eso ha pasado a lo largo de estos 100 y tanto de años, fechas. Ahorita hablaban ahorita en los años pasados, algunos decían que el 2015, otros que el 2021 vería la ley dominical y que ya el Señor venía. Están hablando ahora del 25, del 27, del 31, que más bien para el 2040. Pura especulación. Yo le creo al Señor Jesús. Aquí, en Mateo 24, versículo 36, este texto todos lo conocemos. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces comienzan a maquillar el texto. Sí, el Señor Jesús no sabía, en su humanidad no sabía esto. Hermano, el Señor aquí está protegiéndonos del amarillismo. Y debo decirle, y mi hermano y amigo querido, hoy cualquier cosa que pasa, cualquier pestañeo del Papa, del presidente de los Estados Unidos, inmediatamente explota. La ley dominical. Viene la ley dominical, esto ya se acabó. Ya el extra, última hora. Hermano, amarillismo. Yo no estoy diciendo que el Señor no va a venir. El Señor viene y lo esperamos. Pero nuestro mensaje no radica en estas cosas. Hay que predicarnos, sí, hay que compartir lo que viene, los eventos finales. Pero ese no es el centro de nuestro mensaje. ¿Qué nos está pasando? Nos está pasando como la fábula aquella, te la busca ahí en internet, la fábula del pastorcito mentiroso. El pastorcito aquel que cuidaba las ovejas y que comenzó a hacer una broma. Viene el lobo, y salían corriendo a ayudarle a espantar el lobo, y era mentira. Hizo eso diferentes ocasiones, y cuando llegó el lobo, ya nadie le creyó. ¿Cuánta incredulidad se está sembrando con todas estas cosas? Con el uno aquí, el otro allá, los que pretenden saber más que los demás, porque el que da fechas se está presumiendo que sabe más que el que no tiene una fecha. Y eso es diabólico. ¿Saben, hermanos queridos? Le pregunté a Google, al que todo lo sabe, ¿cuándo será el fin del mundo? Y usted puede hacer este ejercicio ahí en su teléfono. ¿Cuándo será el fin del mundo? Miren lo que me apareció. Es decir, los científicos, estamos hablando de la ciencia, ¿no? Los científicos calculan que el fin del mundo ocurrirá dentro de unos 6.000 a 8.000 millones de años. Oiga usted, un margen de error muy pequeño. No más 2.000 millones de años. Oiga, increíble, ¿no? Pero ahí no termina, dice. Pero para entonces la humanidad ya llevará unos 2.000 o 3.000 millones de años de extinguida. Tremendo este dato, ¿no? El dato de lo que, o sea, de la
inteligencia artificial lo que ellos esperan que va a pasar. Por aquí encontré también el dato de la Universidad de Harvard, donde ellos calculan, un estudio que hicieron, que el mundo terminará dentro de unos 11 billones de años. Increíble que tengan esos cálculos tan precisos, ¿no? ¿Cómo saben qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo saben eso? Pues también podríamos pensar como aquellos que andan dando fechas, y entre ellos muchos adventistas dando fechas, porque ellos creen que sí, ellos sí saben. Entonces, mis hermanos queridos, el Señor va a venir dentro de 8.000 millones de años. Imagínense, este mundo no va a durar ni... Uno tiene su propia percepción, cosas que nosotros pensamos, pero que no andamos por ahí, pero esperamos que eso sea realmente en breve. Pero no lo sabemos. Ahora, yo quiero hablar ahora para mis hermanos creyentes dominicales, los que creen en el rapto secreto, en el dispensacionalismo, en ese asunto del futurismo. Todo ya viene para el futuro, y viene un anticristo para el futuro. No, el anticristo no está, viene el anticristo. Ahora, mis hermanos, ¿a qué equivocan lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el anticristo vendrá antes de la segunda venida, que Cristo no vendrá antes de que vaya a raptar la iglesia. No sucederá antes, no especulen. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. La segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, mis queridos hermanos, nos da la respuesta. Vamos a leer del capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense ustedes, dice en el versículo 1, dice, en nuestra reunión con Él. Hermanos creyentes del falso rapto secreto. El rapto secreto es la reunión con el Señor, es lo que ustedes dicen. Pero vamos a mirar ahora lo que Pablo dice en cuanto a que cuándo es que va a suceder esto. No rapto, sino el arrebatamiento del pueblo de Dios. Ahora, aquí también debo de decirles algo. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses es una carta enfocada a la venida del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con esta carta que fue enviada a esta iglesia, a los hermanos de Tesalónica? Que ellos se confundieron. Algunos, que nunca han faltado, los fanáticos, los amarillistas, comenzaron a especular. Pablo dice que el Señor va a venir y que Él lo va a ver. Aquí encuentro en esta primera carta, en el capítulo 4, el versículo 17, donde dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo está hablando del arrebatamiento del pueblo de Dios en la segunda venida. Y está hablando de que Él estaría vivo, hermano querido. ¿Pablo entonces era un falso profeta? No. Yo sé que usted y yo estamos pensando que, a pesar, en el caso mío, de mi edad, tengo la esperanza de ver venir al Señor en su manifestación gloriosa, su segunda venida, estando vivo. Pero si me muero, bueno, lo voy a ver, porque Él me llamará de la tumba y lo veré. Entonces, aquí no hay nada que... Pero estos comenzaron a especular. Si usted lee aquí en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10, y tal vez del versículo 5 en adelante, por ahí hasta el 11, encuentra que el apóstol les está instando a que dejen la ociosidad. Algunos habían comenzado a estar de casa en casa,
estar especulando, haciendo cosas. Si hubiera existido Internet, subiendo a Internet videos de que ya esto se acabó, ya viene el fin del mundo. Y Pablo entonces les escribe esa segunda carta para molestarlos. Fíjense lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, o sea, el anticristo. Pero como el anticristo está en el futuro, entonces no aceptan que ya el anticristo está en este mundo. Tal vez el texto que confunde a muchos es el versículo 6 que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces dicen: mire, el que lo detiene. Y el que lo detiene especulan diciendo que es el Espíritu Santo, que tiene que ser quitado de acá de la tierra para que venga el anticristo. El problema con esa idea es que si el Espíritu Santo es quitado, entonces ¿cómo se va a predicar supuestamente por los 144,000 judíos el mensaje de salvación después de que el Espíritu Santo se haya quitado? Pregunto, ¿cómo? Otros dicen que lo que debe ser quitado es la iglesia. Miren, yo tengo la mejor interpretación de esto, la que a mí me gusta. Quizás sea personal, quizás usted tenga otra, no le guste esa, pero la que a mí me gusta, se la voy a compartir, es que ¿quién detenía la venida del anticristo o la posesión del papado, de ese sistema religioso que ha traído tanto mal a este mundo? Fue el Imperio Romano. Cuando cayó el Imperio Romano, surgió el papado. Ya no era el emperador, el César, recuerden, para después del año 300, Constantino, que casi que Constantino fue el primer papa que existió oficialmente. Fíjense, hermanos, ya para el año 476 no está el Imperio Romano. Y para el año 538 comienza ya a posesionarse el poder papal. Ya no es el máximo pontífice emperador romano, sino el pontíficis maximus, que no es otra cosa que el poder religioso que mutó, que cambió de forma. Dejó de ser un imperio político, un imperio perseguidor, para convertirse en un imperio religioso romano pagano, también perseguidor. Pero es interesante que una vez cae la Roma imperial, se posesiona la Roma papal, el anticristo, el que dice Apocalipsis 17, la mujer que tiene la falsa iglesia, que tiene una copa en la mano llena de abominaciones, que no es otra cosa que falsas doctrinas, que ha llenado este mundo y ha traído confusión y desazón. Y aquí debemos decirlo para nuestros hermanos creyentes evangélicos, que dicen que la iglesia católica es la bestia, la ramera, que es mejor esto y aquello, y siguen aceptando la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, como dos puntos principales en su teología. Entonces los creyentes que suponen que son protestantes, que ahí yo me pregunto, ¿cómo somos protestantes si aceptamos lo que todavía la iglesia romana enseña? Que el domingo es el día de reposo. Y que no nos morimos, sino que cambiamos de estado a ser en materia para ser espíritus, y entonces vamos al cielo así sin más ni menos. Son las mismas ideas, ellos aceptan las mismas ideas que tiene el papado. Entonces, mis hermanos, esa es mi posición, lo que yo creo. Usted puede tener otra y está en todo su derecho, pero para mí esa interpretación me parece acertada. Cae el Imperio Romano, entra la Roma papal, el anticristo. No viene ningún anticristo, mis hermanos. Esa pésima interpretación viene por mirar mal la profecía de las 70 semanas de Daniel 9.
que se cumplió exactamente como fue predicho por el ángel. Una vez los judíos rechazaron totalmente la gracia de Dios después de haber crucificado al Señor. El primer mártir que conocemos en el Nuevo Testamento es Esteban. Con el apedreamiento de Esteban, y que usted lee ya, pasa del capítulo 7 de Hechos al 8, encuentra que la iglesia fue esparcida para todas partes del mundo. El evangelio pasó a los gentiles. Los judíos dejaron de ser el pueblo de Dios. Ya no son el pueblo de Dios ni lo serán. Está claro. 70 semanas les fueron dadas. ¿De dónde sacan que falta una semana? Que hubo supuestamente una pausa en esa profecía. Eso no está en ninguna parte. Porque usted lee detenidamente Daniel 9, 23 al 26, 27. Encuentra que el Mesías sería sacrificado a la mitad de la semana 70. Después de la semana 69. Él nos dice, ¿cómo leen, por Dios? ¿Y cómo leen aquí lo que les he compartido de la segunda carta de Pablo, donde dice, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga el hombre de pecado y venga la apostasía. Apostasía total cuando se anule la ley de Dios. Así que, mis hermanos, debo decirles, yo espero muy pronto la venida del Señor. Pero soy equilibrado. Y el equilibrio me lleva a no andar especulando con cosas extrañas que la palabra de Dios no me aprueba hacerlo. Fechas para los eventos finales, fechas para la venida del Señor, eso ya es punto aparte. El Señor vendrá, se cumplirán todas las cosas, vendrá la ley dominical, vendrá persecución para el pueblo de Dios. Pero no podemos traer persecución antes de tiempo. Así que quiero terminar con mi último texto. Lo tengo aquí en Apocalipsis. Y Apocalipsis, aquí en el capítulo 16, tiene un texto muy, muy bonito que dice así. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vengo como ¿qué? Como ladrón. ¿Qué quiere decir eso? Vendrá de una manera inesperada. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Estar listos, preparados. Miren, hermanos queridos. Todos queremos ver al Señor venir en gloria. Su venida, como dicen algunos, es inminente, que es lo mismo, es pronto, es algo que está por acontecer. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ahora, escuche esto. La venida de Cristo está tan cerca de usted y de mí como lo estemos de la muerte. Si hoy es nuestro último día, nuestro destino eterno quedó decidido. ¿Vamos a resucitar para vida o para condenación? ¿Por qué nos preocupamos tanto que porque es que viene dentro de tal fecha y mi vida no está bien con él? Estoy andando desordenadamente. No, andemos como debía, andemos como si este fuera nuestro último día. Porque no sabemos. Aquí somos pasajeros. Aquí somos, dice el apóstol Santiago, como la neblina que llega y pasa. Por lo tanto, no podemos estar pensando en fechas cuando no estamos bien con el Señor. No estemos listos. Hagamos nuestra labor. Vamos a predicar el Evangelio. Y de esa manera, si nos llega el momento de ir al descanso, de descender al sepulcro, lo hagamos con la esperanza gloriosa de que el Señor nos llamará para vida eterna. Mi hermano querido, gracias por compartir este mensaje. Puede tener usted algún hermano de otra congregación que cree en el rapto secreto, que cree que en ese futurismo, que viene el anticristo, que la última semana de la profecía de Daniel 9, compártale el mensaje.
debemos despertar en ese punto, despertar a la gente. Hay muchos hermanos sinceros en todos esos grupos, en todas esas iglesias. Debemos advertirles que ellos en esto tienen que reflexionar para que no crean cosas que no son, que no están en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Gracias por quedarse hasta aquí y por compartir. Dios te bendiga.